Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar esta pregunta que nos hacemos bien cara al tema de la dogmática jurídico-penal, que es si existe la posibilidad de alguna consecuencia, algún efecto jurídico frente al arrepentimiento que se realiza en plena comisión de un delito. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esto forma parte de un ciclo de disertaciones que hago frente a problemas puntuales del derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penal constitucional, para mis alumnos y para el público en general. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte, como lo mencioné con anterioridad, y estoy transmitiendo esto en diciembre de 2020 y son disertaciones virtuales sobre aspectos variados del derecho penal que se pueden ubicar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los que con gusto desean suscribirse al mismo, y allí están todas estas disertaciones. Bueno, mis estimados, este tema pues del arrepentimiento, ¿verdad? En plena comisión del delito, que como lo manifestaba yo con anterioridad, es un tema clásico pues dentro del ámbito de la dogmática jurídico penal, forma parte de la propia concepción de los llamados delitos imperfectos. Recordemos que los delitos es algo así como la propia vida, pues, como las relaciones en la cual alguien le pregunta a otro, mira, vale, ¿y qué es de la vida de fulana? ¿Qué es de la vida de sutano? Y te dice, bueno, por favor, no me mencione más el tema. Eso quedó allí, pues, a medio camino. No hubo la famosa llamada del día siguiente. Bueno, así mismo ocurre frente a los delitos, los llamados delitos imperfectos. Allí se ubica en una categoría clásica de nuestros códigos penales y mucho más en el Código Penal venezolano, el tema de la llamada tentativa y frustración como forma de delitos imperfectos. Recordemos un tanto cuál es la filosofía que trasuda el por qué se sancionan los diferentes tipos de delitos. Se suele decir que se sanciona el delito culposo, aquel que se realiza por negligencia, imprudencia o impericia, porque se está desatendiendo el llamado objetivo deber de cuidado. Objetivos de deber de cuidado que se prestan en la propia realización de conductas. No hay dolo. De alguna forma, cuando se sanciona el delito doloso, conforme a la fórmula que establece en el caso venezolano el artículo 61 del Código Penal, como una especie de presunción de culpabilidad dolosa, todo aquel que comete un delito se supone presunción juris tantum, que admitiría prueba en contraria, es que lo esté realizando con dolo, porque cuando se quiere una sanción de carácter distintiva, por ejemplo, en los delitos culposos, el legislador se toma la molestia de señalarlo expresamente, como por ejemplo en el homicidio culposo, artículo 409, en las lesiones culposas, artículo 420 del Código Penal, en el peculado culposo, en la ley contra la corrupción, en la legitimación culposa de capitales, ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa en los delitos imperfectos? Aquellos en donde no se consigue el resultado. Aquí también tendríamos que enarbolar pues que hay diferentes tipos de delitos dolosos en tal sentido, ¿ok? Delitos de mero peligro, en donde no se exige necesariamente donde no se exige la presencia de ese resultado dañoso, aunque ya hubo una aflicción del bien jurídico. El bien jurídico en la propia realización del delito de mero peligro, bueno, ya de alguna forma ha sido afectado. Por ejemplo, ofrecimiento indebido de instrumentos bancarios. A lo mejor la persona cuando va al banco a suscribir el contrato por el cual se vio tentado por la vía de la publicidad, ve en la letra pequeña que aquella cuenta corriente, ¿verdad?, que te iba a generar intereses del 1000%, con apenas $5 depositados, no era tal. Pero ya de alguna forma
se afligió ese bien jurídico, esa confianza que se exigía sobre la base de la aprobación de una superintendencia de banco al ofrecimiento de ese producto, frente a un delito de resultado concreto, el homicidio, el hurto, ¿ok? La violación, donde hay la aflicción definitiva, no solamente del bien jurídico, sino del llamado objeto pasivo del delito. Y entonces, ¿qué pasaría en los delitos imperfectos? Bueno, la explicación un tanto frente al asunto es que se puso en peligro el bien jurídico. ¿Okay? Entonces, ya se inició algún tipo de acto en procura de la aflicción de ese bien jurídico. Esa procura de la aflicción del bien jurídico, desgranando esa concepción del dolo, vámonos al elemento culpabilístico, en donde se habla del elemento volitivo y el elemento de representación del dolo o elemento cognitivo. En el elemento cognitivo, yo me estoy representando la capacidad aflictiva de mi acción o omisión. Yo me estoy representando y sé que mi arma es capaz de causar la muerte, pero además yo sé en representación que a ese que quiero matar está vivo y que no quiere ser muerto. Yo sé de la capacidad aflictiva, de mi genitalidad, de mi capacidad física para lograr coaccionar a la víctima a tener una relación sexual no consentida, pero además sé de ello, sé que no quiere, sé que no tolera la relación sexual la víctima. Paso al segundo elemento, ¿verdad? Un tanto simplificando esto, dado que esta disertación apenas debe durar 40 minutos en aras a la plataforma que estoy utilizando. Entonces paso al otro elemento del dolo, que es lo volitivo. No me abstengo, voy en procura de. Y al final causo un resultado en un delito perfecto. Nuestro Código Penal también establece la posibilidad de la sanción frente al delito imperfecto, que serían las dos modalidades que tolera el 80 del Código Penal. Habla de la tentativa y habla de la frustración. Por cierto, que en la llamada tentativa, describe en el artículo 80, se dice que es por causa independiente de la voluntad de la gente que no se logra la concreción. Palabrita distinta que cambia causa en la tentativa, en la frustración, en la parte, digamos, final del artículo 80, cuando se habla de circunstancia independiente de la voluntad de la gente. En la tentativa causa y en la frustración circunstancia. Razón por la cual muchos dicen, bueno, mira, la concepción de la frustración es una concepción mucho más coloquial que lo que establece la propia norma. Y que pareciera que frente al tema de la tentativa, estando en la causa, de alguna forma se hace inidóneo la actuación, el medio para poder concretar el resultado. De alguna forma carece si el problema está en la propia causa. En cambio, que si hablamos de la circunstancia independiente, en la frustración está la mano que aparta al que está disparando en ese momento, la mano que aparta, que proviene de un agente externo y logra la frustración del hecho. Un poco hay una concepción coloquial mucho más entendible del concepto de frustración en cuanto a circunstancias. Todo esto está perfecto, pero ¿qué pasa si yo origino ese nexo causal que me va a conducir inexorablemente a la atribuibilidad del resultado, el efecto con respecto a mi propia causa, y me quedo a mitad de camino? ¿Ok? Ya no solamente he ideado el asunto, ya estoy pasando de la simple noción, digamos, representativa, ¿ok? Ya estoy pasando de ello y estoy entrando definitivamente en actos ejecutivos. Estoy saliéndome de la simple ideación, ¿ok? Y voy y compro el veneno en la farmacia. Voy y me dirijo a verter el veneno dentro de la taza de té que le estoy obsequiando a quien quiero que sea mi víctima y matarlo como consecuencia del veneno. Tuve la molestia de ir a comprar el veneno, lo vertí en la taza de té, lo calenté con el agua y se lo ofrecí. Y en ese momento, porque esto lo puede determinar
un experto que diga la cantidad de veneno que está allí pudo causar indefectiblemente la muerte. Bueno, me aparto de aquello. Obviamente que en todo problema penal no podemos prescindir del asunto probatorio. El asunto probatorio que está dentro del ámbito de lo procesal. Obviamente que cuando estoy yo definiendo una hipótesis como esta, estoy utilizando una mala palabra, una grosería, que es la palabra prueba. Es decir, cuando estamos hablando de una hipótesis neta dentro del derecho penal, es que esto está al margen de todo tipo de prueba. Es decir, ya el problema no es de contenido probatorio, de lo que se demostró o no, sino que efectivamente ello ocurrió. Es decir, efectivamente el medio podía causar ese resultado. Efectivamente, ¿ok? No había ninguna duda al respecto. El problema no es de demostración. El problema es de ubicar ese hecho en una calificación jurídica. El problema es ubicar ese hecho de la cual no hay duda, de verdad no reviste ningún tipo de duda que eso fue lo que ocurrió. Tenía capacidad aflictiva, se realizó el acto externo que demuestra que no hubo simplemente un problema de ideación. Porque tú me preguntarás, bueno, vale, pero ¿cómo sé yo lo que alguien quiere en su propio yo interno, en su dolo, en su representación? No, ya trascendí ello. Ya trascendí la simple representación y voy en procura de... Estoy realizando actos concretos. Aquí está el veneno con su capacidad letal. Aquí está la pistola absolutamente cargada. La caserina completamente cargada a esos fines. Ahí está la persona que está viva. Además, yo he manifestado previamente que lo voy a matar y me abstengo. Me echo para atrás, como se dice. Esto del arrepentimiento en la plena comisión del delito, obviamente que está presente en nuestro Código Penal, en una norma, el artículo 81 del Código Penal. Fíjate que algunos lo llaman el puente de plata, ¿verdad? La llamada acción de regreso. ¿Por qué es el puente de plata? Porque fíjate dónde está ubicado. Está ubicado entre el 80, que describe la tentativa y la frustración. Ahí está el 81, ubicado como el jamón del sándwich, el jamón dentro de 2 lonjas de pan. Y en el 82, ¿verdad? Está la consecuencia sancionatoria que se deriva de la tentativa o de la frustración. Esa podría ser una forma de explicar el concepto de puente de plata, es decir, lo que se denomina el recule. Alguien reculó a los efectos de no concretar el delito. Me eché para atrás. Ajá, pero espérate. Eso de echarse para atrás, habiéndose iniciado toda una serie de actuaciones con un propósito, puede tener un efecto frente al derecho penal. Yo sé la máxima que repiten nuestros autores. Alberto Arteaga lo repite en cada disertación prácticamente que hace. Cogitationem nemum partitur es. Es decir, los pensamientos no delinquen, pero salí del ámbito de la simple ideación. Entonces, algunos lo denominan tentativa abandonada, un poco para diferenciar del concepto de la tentativa calificada o de el desistimiento o de la frustración. Entonces, ello va a tener su efecto conforme lo establece el artículo 81 del Código Penal. Es una norma que surge, que se ubica como buena parte de nuestra dogmática jurídico-penal, de ese libro primero del Código Penal, bajo esa conjunción, para no hablarle de calco, pues hay quien no le gusta que uno hable de calco del Código Sanardelli, de aquella copia que por vía del Código Penal Español del año 1896, el nuestro copiado por el año 1897, Joaquín Crespo en el poder, tomándose el viejo Código Italiano Sanardelli de 1889, de aquel reino de Italia que después, bueno, se forma república. Entonces, ese instituto, como también es bien abundante la disertación que sobre ello hizo el famoso maestro de Pisa, Francesco Carrara, en sus opúsculos de finales del siglo XIX, y toda la dogmática. Por cierto que es uno de los institutos que perfectamente permite explicar un poco la diferenciación dentro de las escuelas del causalismo, del finalismo, ubicándonos en la noción de cuál era el propósito final, cuál es el desvalor de la acción,
con respecto a ese resultado. Entonces, bueno, es un instituto bien interesante dentro de ese artículo 81 del Código Penal. Por cierto, que frente a esto, ok, a esto de la acción de regreso, el arrepentimiento, el fuente de plata, como quiere llamar, yo les recomiendo estos tomos, pues, oye, si yo lo tengo, gracias a Dios lo tengo, ¿okay? Lo compré en algún momento. El Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, en su momento, hizo un ejercicio, digamos, exegético, los comentarios, ¿verdad? Tomó, como lo comentan la mayoría de los autores, los artículos del Código Penal venezolano, tanto en su parte general como en su parte especial, y yo recomiendo este libro, pues, digamos, Código Penal de Venezuela, fuentes, evolución legislativa, proyectos de reforma, doctrina, jurisprudencia que hizo en su momento, entre los años 70, 80, 90. Yo, de alguna forma, siendo pasante en el Instituto de Ciencias Penales, hace ya unas cuantas décadas, no pregunten mucho, de alguna forma ayudé a los grandes investigadores, a los profesores que estaban en ese momento en la elaboración de esta obra. Buena parte de ello, homenaje se le debe al doctor Alberto Artiaga, al doctor Carlos Simón Bello, a la doctora Bisani, a la doctora Mirla Linares, y en fin, todos los que han sido directores del Instituto de Ciencias Penales en esa obra que no me canso de recomendar. Entonces, están en varios tomos, 8 tomos, y obviamente en lo referido a esto, nos vamos a circunscribir a lo que establece el tomo segundo, pues ya que esto se ubica en el artículo 81 del vigente Código Penal del año 2005, bueno, el tomo referido al artículo 68 al 27. Mire, donde ustedes vean esos tomos, de verdad, no dejen de, es más, alguien debería, como lo mencionaba hace poco en una disertación, un brillante profesor, el profesor Díaz Chacón, tomarse la molestia, ¿verdad?, de virtualizar esto y colocar PDF, porque es verdad que es una obra importante. Entonces, veamos la norma que ubica el asunto. Ahí está en el Código Penal. Son punibles, además del delito consumado y la falta, la tentativa de delito y delito frustrado. Pero no se queda el legislador hablando en la noción de la tentativa, sino que casi reglamentariamente pasa a explicar el concepto. Dice el 80, hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados. Entonces, ahí pasamos la simple ideación, ¿ok? Hay una realización causal con medio y voluntad, y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas, subrayo la palabra causas, independiente de su voluntad. ¿Ok? Alguna circunstancia, alguna hipótesis, no quiero hablar de la palabra circunstancia, fíjense que algo así como lo que yo pretendo disertar hoy, me eché para atrás, ¿verdad?, con la palabra circunstancia, porque ello está vinculado al concepto de frustración, por causa independiente de su voluntad. Y el 80 empieza a definir, hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario. ¿Ok? Fíjate que es la misma frase, la fraseología que dice la tentativa, todo lo que es necesario para consumarlo, exactamente lo mismo. Y sin embargo, no lo ha logrado. Fíjese que cuando se habla de la tentativa, de alguna forma se dice necesario a la consumación del mismo. Ha comenzado alguien en su ejecución. No lo ha logrado por circunstancias. A las 4:40. No lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Como se dan cuenta, hay una diferenciación entre circunstancia y causa. La primera, en la tentativa, y la circunstancia, en lo que se refiere a la frustración. De verdad, yo asumo la idea de que a nivel general, digamos, hay una concepción como mucho más adecuada del concepto de frustración. ¿Aló? Sí, a las 4:40. Entonces, en cambio, el 81, que es el que nos ocupa, la norma que nos ocupa hoy, si voluntariamente desiste la gente de continuar en la tentativa,
solo incurre en pena cuando los actos ya realizados constituyan de por sí otro u otros delitos o faltas. Entonces, fíjense que aquí, cuando se habla de tentativa, estamos hablando de forma definitiva que hay la ejecución, el famoso cambio en el mundo externo. Hay el uso de un medio, ¿ok? Entonces, pero lo que se ubica como barrera entre una y un resultado es la propia voluntad de desistir por parte de la gente. Claro que esto implicaría hasta casi una interpretación de carácter gramatical, de diccionario, en qué debe concebirse como desistir, el concepto de desistir. Bueno, la Real Academia nos dice algo vinculado a la noción de dejar a medio camino, ¿ok? Retractarse, casi como sinonímicamente al concepto de desistimiento. Solamente con esa realización de esos actos, si ellos per se objetivamente estarían incurriendo en otro delito. Pero fíjate la problemática que hay. Espérate, yo lo que quise realizar era el delito importante. A lo mejor realizando esos otros, ese no era mi propósito, ese no era mi fin. Mi fin no era exclusivamente alterar documento público o falsificar documento privado. Mi fin era estafar. Yo alteré el documento público, falsifiqué el documento privado, pero la llamada inducción parece que queda a mitad de camino porque no logré esa materialización de la llamada inducción precisamente por el desistimiento. Y es por lo cual muchos autores difieren sobre si es posible la tentativa en la estafa o si fuese posible solamente la frustración. El maestro Arteaga, en su libro La estafa y otro fraude, niega la posibilidad de la tentativa, pero admite la posibilidad de la frustración. Oye, realicé todo lo posible. La funcionaria del banco me entregó la tarjeta suplementaria, la tarjeta de crédito suplementaria, la cual yo por un ardid logré que lo hiciera porque falsifiqué la firma del titular de la cuenta. Y en ese momento, cuando voy a gastarla, porque el perjuicio es de carácter patrimonial, cuando voy a gastarla en el comercio, se lo comento a la persona que está conmigo en el banco, compañero de mi fechoría. Mira, ¿viste cómo logré engañar? Y en ese momento el vigilante del banco escucha el asunto, pone la tranca en la puerta y frustra la posibilidad de gastar la tarjeta, con lo cual es posible la frustración, más no la tentativa, porque está el tema de la inducción, propiamente dicho, el estafa. Entonces, el efecto del 82 en cuanto a la sanción, en el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la que hubiera debido imponerse por el delito consumado, atendiendo todas las circunstancias. Es decir, inclusive la posibilidad de si hubo o no un desistimiento. Y en la tentativa del mismo se rebajará de la mitad a las 2/3 partes, salvo en uno y otro caso disposiciones especiales. Por ejemplo, disposiciones especiales como la que está presente en la ley contra el secuestro y la extorsión, ¿verdad? Frente al concepto de secuestro breve, cuando se dio la entrega de la persona que estaba siendo secuestrada, no por desistimiento, sino por las actuaciones de la propia autoridad, o como por ejemplo en la ley contra el hurto y robo de vehículos, en donde se tipifica como tentativa de hurto en el artículo 4 o como tentativa de robo en el artículo 7 de la especial ley, como una especie de subtipo, la tentativa, y con lo cual uno se preguntaría, bueno, ¿y la posibilidad del desistimiento estaría o no presente frente a estos ilícitos? Vamos a tratar de explicarlo de una forma un tanto mucho más gráfica, ¿ok? A ver si me hago entender un tanto el asunto. Hay un autor con un propósito delictivo, hay un dolo inherente, específico, directo para ese delito y no para otro. Ese autor realiza actos preparatorios, ya sale de la simple ideación, altera el documento público, falsifica el documento privado, compra el veneno. Por cierto, los venenos, ¿dónde lo venden? En la farmacia no venden veneno, será en la ferretería. Y entonces viene la pregunta tonta, si el veneno ya pasó, la fecha de caducar, ¿es menos o mayor veneno? Pero bueno, sigamos en otro asunto, ¿ok?
le alquila el arma de fuego al cómplice. Ya salimos del acto preparatorio y estamos entrando directamente a un acto ejecutivo. Verter el veneno en la taza, apuntar a la persona con el arma. Bueno, ello nos debe llevar inexorablemente a un resultado aflictivo. Ese resultado aflictivo, bien sea delito de resultado o bien sea delito de mero peligro. ¿Ok? Pero pasa algo. Esa vinculación, digamos, entre el acto ejecutivo, esa atribuibilidad del acto ejecutivo como causante del resultado aflictivo, se echa para atrás un tanto por el arrepentimiento. Ese arrepentimiento inherente al autor que tenía el propósito fundamental. ¿Ok? Ese arrepentimiento de alguna forma que hace que la conexión no sea tan específica frente al asunto. Bueno, ya sabemos, no hay que disertar mucho, ya sabemos cómo es el efecto sancionatorio que se verifica como política criminal, ¿verdad? Por el propio Código Penal en su artículo 81. Miren, los autores han disertado mucho sobre el asunto en la dogmática jurídico-penal, un tanto para tender a explicar algunas de las escuelas, ¿verdad?, de dicha dogmática. A pesar de todo ello, solo hay una sentencia, prácticamente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia de la excelsa magistrada, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, frente al tema del arrepentimiento. Una sentencia que es sumamente importante, sumamente interesante, una sentencia clásica, una sentencia que da nobleza, que da conocimiento a la doctora Mármol. Por cierto, hoy estamos a 4 de diciembre. En 2 días, desde el 7 de diciembre al 12 de diciembre de 2020, en nuestro país, Venezuela, se realizará la consulta popular democrática, sobre la cual, bueno, ya todos sabemos lo necesario de ello. Pero entremos en este asunto. Me viene a la mente por la valiente posición de la doctora Blanca Rosa Mármol al respecto, pero sigamos. Entonces la doctora Mármol, como magistrada de la Sala de Casación Penal, de verdad que no solamente es que toma postura frente al tema de causalismo, finalismo, imputación objetiva, sino que lo hace de una forma bien entendible, una forma bien magistral frente al caso en concreto, ¿verdad? Y veamos el caso, sin más. Yo creo que antes de abordar lo que decidió la doctora Mármol en ese caso, yo creo que es importante que entendamos cuál fue la hipótesis del asunto. Yo me voy a permitir leerla, ¿ok? Todo se inició en un aviso clasificado en el que se ofrecían viajes y turismos por un precio bastante módico, así como también viajes de negocio. Eso fue como hace 7 u 8 meses atrás. Eso lo está confesando el propio sindicado, el autor. Yo decido profundizar de qué se trataba. Allí es cuando yo decido aceptar, aún sabiendo el riesgo, y es cuando de San Cristóbal paso a la ciudad de Punto Fijo. Cuando llego a Punto Fijo, compro el pasaje a Aruba, me embarco en el avión, llego a Aruba, me hospedo en un hotel allá, y es donde comienzo a tomar conciencia en qué me había metido, y a medida que tomaba más conciencia, me daba más temor. Al cabo del segundo o tercer día, decido tomar la decisión de devolverme aquí, a Mérida, que es donde estoy residenciado. El acusado se presentó a la Cruz Roja con fuertes dolores estomacales y que al ser atendido por la médico, esta ordenó realizarle una placa donde le observó en el estómago una obstrucción a consecuencia de cuerpos extraños de forma ovoide con puntas y que al hablar con el paciente acusado le manifestó haber ingerido un envoltorio con presunta droga y que tenía 4 días sin evacuar, por lo que decidió remitirlo al hospital. Participándole de tal situación,
al entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial que al ingresar el acusado al hospital se le suministró laxantes para tratarle la obstrucción que presentaba, efectuando varias evacuaciones, expulsando un total de 38 dediles. Resultó ser clorhidrato de cocaína 375 gramos. Entiendan ustedes que en aquel momento, año 2002, no estaba vigente la Ley Orgánica de Drogas, la que ahora está vigente en este año 2020, en cuyo artículo 149 establece el tema de la Ley Orgánica, establece el tema del tráfico de estupefacientes. Es decir, fíjense lo que pasó. Esta persona se puso de acuerdo con otro para ir a traficar droga, ¿verdad?, al extranjero, Aruba. Entonces tomó, ingirió, ¿verdad?, mantuvo en su estómago esa cantidad de droga. ¿Cómo esa droga sale y se efectúa el tráfico? Bueno, no hay otra forma más que la evacuación. La deposición, pues no estamos hablando de evacuación probatoria, es la única forma en los cuales los dediles, siendo el traslado humano, ¿verdad?, hipótesis que maneja perfectamente el artículo 149, el 150 de la Ley Orgánica de Drogas actual, que era distinto a la Ley de Drogas en aquel momento. Era distinto porque en aquel momento se dejaba de lado el problema de la tentativa. Es decir, a pesar de la tentativa, se era sancionado, disposición que ahora no establece la Ley Orgánica de Drogas. Entonces, a ver, cuando una persona desiste, se arrepiente, bueno, hay un propósito voluntario, pero mira, mis amigos, ustedes que me están escuchando, ustedes saben, ustedes pasaron por bachillerato y saben lo que se llaman, habla del sistema simpático, el sistema parasimpático. Quien les habla a ustedes, ¿verdad?, a lo mejor no tiene ninguno de los dos, ni el simpático ni el parasimpático. Entonces se habla, bueno, del sistema de lo simpático, ¿verdad? Bueno, la decisión de ponerse unos lentes, de hablar, de disertar. En lo parasimpático, bueno, actos reflejos, pero también se habla, ¿verdad?, de lo que se llaman las necesidades, pues, las necesidades fisiológicas, como se dice, la necesidad fisiológica. Oye, si tú tienes ganas de ir al baño, bueno, eso es la necesidad fisiológica que te obliga. Ahora, si tienes ganas de ir al baño y sabes que tienes una droga dentro de tu propio organismo y te resientes hacerlo, bueno, se podrá decir que en ese caso, evidentemente, esto está manifestando un desistimiento, porque siento que con ir al baño puedo ir y expulsar la droga, ¿verdad? Ello obligaría el reflejo de una voluntad. Entonces, este señor, pudiendo haber hecho eso, llegado a Aruba, pues no lo hizo, pues se regresó y se vino nada menos y nada más que con la droga con la que se había ido. Claro que habrán otro tipo de problemas que uno podría preguntarse desde el punto de vista probatorio. ¿Cómo me consta a mí que era la misma droga? A lo mejor lograste el tráfico allá en Aruba y allá en Aruba compraste otra droga para venir a traficar acá. Pero vamos a entender que así fue perfectamente como lo plantea la propia sentencia. Entonces, ¿cuál fue el criterio interesante de la doctora Blanca Mármol? Bueno, en primer lugar, pasa a discernir, ¿verdad?, las distinciones entre la tentativa. Entonces, nos habla de una forma bien escolástica del asunto, que hay dos tipos de tentativa. Una, la A, se ha suspendido por voluntad del acusado, o B, si la tentativa se ha suspendido por causa independiente de la voluntad de la gente. Entonces, dentro de esa tentativa en la cual se ha suspendido por voluntad del acusado, la doctora Mármol, siguiendo también el criterio de la doctrina que estaba en el libro que les mencionaba inicialmente, ¿verdad?, en los comentarios al Código Penal de varios autores publicados por la Universidad Central, distingue entre la llamada tentativa abandonada, la tentativa calificada y la tentativa impedida. La tentativa abandonada, la gente desiste voluntariamente de continuar en la tentativa de forma espontánea. Requiere para ello de actos preparatorios, ¿verdad?, como lo establece el propio fallo. Hasta el momento del desistimiento voluntario no constituye de por sí delito ni falta, concluyendo que es absolutamente impune. La tentativa calificada, cuando esos actos que sí se han realizado ya per se ya configura otro delito o falta. Y la llamada tentativa impedida,
que es la llamada tentativa por antonomasia. Se ha suspendido la comisión del delito por causas independientes a la voluntad. Es decir, aquí ya no está presente ni el desistimiento, ni está presente la comisión de otros delitos. Para que ello ocurra, nos dice la doctora Mármol, se requiere una intención, se requiere un comienzo de ejecución y se requiere que sean circunstancias independientes de la voluntad de la gente. Entonces, sobre este análisis, ¿verdad? Tan claro, tan preclaro, decidió la doctora lo siguiente. Nos encontramos ante una tentativa calificada, pues el ciudadano reconoce el hecho cierto de que iba a llevar una droga a Holanda arrepintiéndose de seguir adelante con tal evento criminal, es decir, que voluntariamente desistió de su empresa en forma espontánea, exteriorizando así la intención de asumir en plenitud las consecuencias de su actuar antijurídico y del acatamiento de la voluntad de la ley, así como de su propósito de colaborar con la justicia en el hecho por el cual fuera acusado, y que son las razones que fundamentan esta disposición de desistimiento voluntario, sin que sea óbice para ello la prohibición de la tentativa o frustración del delito que en materia de droga. No estamos en presencia de una tentativa impedida por actos externos, lo cual se encuentra prevista en el 80 del Código Penal, que es la que hace referencia a la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que en aquel momento estaba vigente, 2002, que es la que en su aparte del 57 nos dice: en los delitos previstos, en los artículos entre ellos no se admite tentativa de delito ni delito frustrado, desprendiéndose por consiguiente que dicha norma va a dirigir a aquella tentativa impedida como consecuencia de factores externos a la voluntad de la gente, más no aquella en la que el sujeto activo ha desistido voluntariamente de continuar con el evento criminal en la forma espontánea. Entonces, de aquí termina la Sala de Casación Penal, bueno, solamente condenando por posesión de sustancia estupefaciente. Fíjense que en la penalidad se toma el límite inferior de la entonces pena de la posesión, que era de 4 a 6 años, tomando en cuenta el ordinal 4 del artículo 74 del Código Penal. Ese ordinal 4 del artículo 74, que es brillante, porque allí se habla de no solamente el problema de la preterintencionalidad, que se establece en el 74.2, sino cualquier otra circunstancia que reste una gravedad de tanta significación. Entre ellos, el arrepentimiento en el delito fundamental, pero que se ubica en el ámbito del delito que sí se ha cometido. Bueno, dicho esto, no me queda más que, dado el tiempo, decir que ello no podría aplicarse frente a la figura como el secuestro y la extorsión, ¿verdad? En el secuestro breve, frente a la posibilidad de la no concreción del secuestro breve por la actuación de las autoridades, artículo 6, y que la tentativa de hurto y de robo ya se ubica como un subtipo en la propia ley contra el hurto y robo de vehículos. Gracias, doctora magistrada Blanca Mármol de León, por su sapiencia en darnos una decisión tan acabada.